de las celdas donde estábamos, los colchones tirados por la ventana, quemarlos, nos dieron 4 palos, 4 patas, nos cambiaron las celdas que habían quedado sin dañar y ya está. Y en el secuestro que hicieron los compañeros en la Mancha, reivindicaron para que se finalizara el régimen especial, para que se aboliese el régimen especial, para que se acercasen a todas las personas con enfermedades incurables. En fin, las reivindicaciones que se hacen son humanas, no son que sean en la cárcel, en cualquier lugar, cualquier ser humano que reivindica lo que reivindicábamos nosotros. ¿Por dónde íbamos? Que me he perdido. No me estabas escuchando, no se colocaba todo. El motín de Herrera. Vale, este es el motín que conjuntamente se lo que se hace con Alcalá. Bueno, pues después de hacer un secuestro, que secuestran a la psicóloga, matan a un compañero. Realmente APRE nunca ni tuvo la intención ni permitió, si se dio la circunstancia de que un compañero ejecutase a otro. Es cierto que en Herrera de la Mancha un compañero ejecuta a otro compañero porque dice que es un violador, pero que se cree mi compañero. O sea, a él le ha juzgado un hijo de puta de juez, le han colocado los mismos hijos de puta de policías que al otro, y le vas a juzgar tú antes que nadie. Lógicamente no. Entonces, no es justo, no hay que matar a nadie. Pero bueno, todo eso nos lo atribuían a nosotros, a APRE, como si fuésemos unos salvajes. Y ya la guinda de la carta se da en agosto, el día 11 de agosto de 1991. Yo estoy en Almería, en un módulo que llaman de nocivos. Fijaos qué nombre ponen. Qué tontos son, ¿verdad? Que son gilipollas. Pues me tenían ahí con un compañero con Llopis catalán que había coincidido, el chico que había hecho el secuestro conjuntamente en Herrera y en Alcalá, pues coincido con él ahí. Y estamos haciendo gimnasia, bueno, corriendo, era un patio muy chiquitito, teníamos que correr 2 veces para acá y 2 para allá para no joder nuestro vestido. Y teníamos la radio puesta ahí y los carceleros pues sacaron las rejas que veían, se hablaba, ¿no? Era muy chiquitito. Y era 11 de agosto del 91. Y por la radio dan el boletín de noticias: un preso decapita a otro por Santa María. Digo, wow, qué rollo. Yo había subido unos meses antes, había estado en un puerto de Santa María a un juicio que asistí porque intenté fugarme al Hospital Mora. Eso también se encuentra ahí. Ya lo de esto tienes que comprarse, no lo tomas. El caso es que yo subí a ese juicio y a mí este chico, Julio Romero Amador, me ofrece, cuando subo, me habían asaltado en el secuestro de Herrera de la Mancha. Yo tenía el pelo rojo, de spray que te echan para joderte, para que no respires. Me habían quemado el pelo, tenía el cuerpo amoratado, una paliza. Me había pasado por 2 hospitales y por la enfermedad Calameco. Y llego allá a Herrera de la Mancha y mi compañero Julio, estaba el chaval en el ormato, de encargado del ormato, y me da pues, ropa, cosas que me hacen falta, y me dice, niño, mira, aquí tienes un cuchillo, así de cocina. Y yo digo, yo para que quieres, no, si quieres pillar a esto, pero no me tomo esto, si quiero me caigo a trozos y estaba hecho polvo, ¿no? Y me comenta, os prometo, con esta palabra, dice, nada, me voy a salir a módulo 2, le voy a cortar la cabeza a la anguita. Digo, nada, tú mismo, a la anguita. Yo a este chico lo conocía en el año 85 de Teruel, y es verdad que el tal Anguita siempre había abusado de él. Este es un gitanillo, el Julio Romero, que pues, nunca le ha faltado dinero, que le metan ropa a su familia. Y este otro, el Anguita, era el típico espabilado, el diecillo, que abusaba del otro porque era débil. Y le quitaba el peculio, el dinero que le metió la familia, la ropa, en fin, le dominaba. Así llevaba durante años. O a mí cuando me dijo, le voy a cortar el cuello, yo pensé, bueno, le va a matar, tiene motivo para ello, lleva toda la vida amargándosela, es injusto, nadie tiene derecho a amargar la vida a nadie. Bueno, esto fue en mayo, cuando yo estuve a juicio de un intento de fuera del Hospital Mora, que no pude evitar. Y en junio, o sea, en mayo, y en agosto, estando en Almería, comentaba mucho por el boletín de noticias, un preso decapitado, yo lo comento con mi compañero que estaba conmigo en el patio, y digo, vale, esto ha sido de Julio a la mitad, y los carceleros me escuchan, porque están ahí, me escuchan. Bueno, yo lo comento con mi compañero, hijo de puta, empieza la mierda, ¿sabes? No me sé equipar. Y nada, pues inmediatamente se va a venir un montón de carceleros, nos llevan, nos echaban en la celda, y ¿esto qué pasa? ¿Esto por qué? No sé por qué.
si nos falta todavía tiempo, o sea, 15 minutos de patio, hijo puta, 15 minutos, nada, chapaos. A las 6 de la mañana se me presenta toda la directiva de la cárcel, un montón de piconetos, un montón de guardias, amiga de conducción. Pero yo qué he hecho de conducción ni que nada. Que sí, no me dejan coger nada de mis pertenencias, las mamonas. Y me dice el director, no, es que lo que ha pasado en el puerto, como usted es responsable de la APRE, es responsable de lo que ha pasado en el puerto. Yo la voy atando un poco cabo, ¿no? Y me llevan en la conducción a Badajoz. Lo primero que hacen antes de que no existía el FIES, nosotros nos encontramos en régimen especial. Ahora voy a explicar lo que es el régimen especial. Bueno, me llevan para Badajoz. Y Badajoz me pasan por la noche y me meten en una celda totalmente desnuda, absolutamente sin ventanas, sin camas, sin nada. Me dan un mono y unas chanclas. Así me estoy viendo un par de meses a mí y a otros 15, 18 compañeros que en un principio nos juntamos a casi todos a él y luego nos repartieron en 5 cárceles. Desde ese momento, esto fue en el 91, implantan eso que llaman una circular FIES, fichero de interno de especial seguimiento, que no viene a ser más que la tecnificación del régimen especial. El régimen especial lo implanta García Valdés en el año 78, en junio del 78, por circular también, denominándole régimen de observación de conducta. La FIES como denominación del régimen especial hasta el 91 no se denomina FIES. Claro, oficialmente, efectivamente. Pero se empezó a aplicar mucho antes, es decir. No, es que si dejas te explico eso. Es que es lo mismo. El régimen especial es lo mismo. O sea, García Valdés, cuando por circular en el 78 lo implanta, luego en el 79 se recoge el artículo 10 de la ley orgánica penitenciaria, que es el 79, ya de alguna manera es legal el régimen cerrado. Pero en circular no es lo mismo una circular que una ley. Una circular no tiene carácter de ley, no tiene la misma fuerza, digamos. Lo implanta como régimen de observación de conducta. Cabalgando durante estos años, va pasando a llamarse régimen especial, control directo, FIES, pero todo es lo mismo. O sea, es exactamente lo mismo. Lo único que cambia de nombre y se ha ido tecnificando. Si bien ahora al FIES le llaman aquello que las celdas son automatizadas, que tienen registrado en una base de datos en un fichero, hay cámaras que se han identificado, pero es exactamente lo mismo, porque la cárcel, dentro de la cárcel, ha existido desde que existe la cárcel. O sea, tampoco lo inventó Valdés, digamos. O sea, la cárcel, si no hay una cárcel dentro para reprimirte más, no existe. Es así de salvaje, ¿no? Y bueno, primero era un especial, y bueno, no pasa eso con APRE, ¿no? Los medios de comunicación, bueno, en este secuestro, pues, le corta la cabeza a Julio, a Miguel Anquita, otros compañeros salen de la celda, se suman a la revuelta, pero más a su aire, ¿no? Pidiendo derechos, no teniendo nada que ver con un ajuste de cuentas, que es lo que se ha producido. Y entre ellos sale Antonio Losa López, un compañero que pertenece a la APRE desde sus inicios, pero es un chico que le han tenido hasta arriba de medicación psiquiátrica, de mirar la cabeza, ¿no? Que ha hecho el chico al poco tiempo de que ocurriese esto, murió en Puerto Santa María a consecuencia de dos cánceres, uno cerebral y otro hepático. Y este chico, pues no se le ocurre otra cosa que elaborar una tabla reivindicativa, firmándola con el nombre de APRE reconstituida. Claro, si se presenta un compañero con un cuchillo en una mano, una cabeza a la otra, y yo tengo una tabla reivindicativa, pues dijeron a huevo y sin cadena, se lo achacamos a APRE y decapitamos a APRE, y fue lo que hicieron. A partir de agosto del 91 se implanta el FIES, que es lo que tenemos hoy en día. ¿Qué ha ocurrido desde el año 90 hasta ahora? En el año 90 hubo un plan de amortización de construcción de prisiones y especularon con los terrenos de las viejas prisiones, y todas las prisiones que han construido son macrocárceles. En todas las cárceles tenemos departamentos de régimen especial de aislamiento, de castigo. Entonces, antiguamente había a lo mejor en toda España 5 o 6 prisiones de primer grado, porque existe el primero, segundo y tercero, como os he dicho, ¿no? Pero
antiguamente había 4 o 6 prisiones en toda España. Ahora todas las prisiones tienen primero, segundo, tercero, tienen todos los grados. Pues muy difícil que en un mismo departamento, en un mismo módulo, en una misma galería, se junte un número importante de compañeros para poder organizar un secuestro, para poder reivindicar o para poder fugarse. A veces es una cosa más difícil, pero también es cierto que nos han atomizado de tal manera, nos hemos vuelto tan individualistas y tan insolidarios que antiguamente si a un compañero le osaban pegarle, todos los demás apoteábamos las puertas, nos cagábamos en la puta madre de los carteleros y les decíamos, pegadnos a nosotros también, hijos de puta. Ahora le pegan a un compañero y al de al lado se ponen los cascos y dice, mañana tengo vis-a-vis y quiero unos porros y quiero pillar un poco de heroína. O voy a tener un permiso porque me van a dar el segundo grado, que le den por culo a mi compañero. Pero eso no es más que un reflejo de lo que pasa aquí. Aquí somos igualmente insolidarios, nos suda carajo lo que le pasa a los demás. Pero imaginaos en esa situación.